Mira, ¿pueden ver la pantalla? Sí, genial. Perfecto. Entonces, la clase anterior nos quedamos en lo que era el espectro de, bueno, lo que era el espectro de respuesta, el espectro de diseño elástico y el espectro de diseño inelástico. Entonces vimos la clasificación que nos da la NEC para pasar para el espectro elástico e inelástico utilizando el factor R. Y este factor R vimos que es un poquito más completo en esta tabla, que es la 12.2 del ACE 716 o 719. 719 creo que es el último. Bien. Entonces, vamos a analizar un poquito más de esta tabla. Entonces, esta tabla nos dice, aparte de que nos da una mejor referencia de qué R utilizar, ya saben qué es el R. El R es un número al cual se le divide el espectro elástico para transformarlo en elástico. Entre más alto sea el R, más relación inelástica debe de tener nuestro sistema. Bueno, más capacidad inelástica. Sí, hablamos también que era un OMF, un IMF y un SMF. Son sistemas de pórticos que cada uno tiene su capacidad inelástica, donde SMF es el que tiene mayor capacidad inelástica, es decir, va a disipar mayor energía inelásticamente mediante la formación de rótulas en sus vigas y la formación de rótulas en los pies, bueno, en el pie de columna de la primera base. Sí, no sé si es que saben eso o no. ¿Saben cómo es el mecanismo de falla de un sistema estructural? ¿Les dieron eso antes o no? ¿Puede repetir esa parte, Miguel? ¿Puede explicarnos? ¿Sabe? Ya. Nos vamos a explicar. A ver, el mecanismo de falla es cómo tiene que ir formándose la no linealidad del sistema para que se comporte como uno quiere, como uno está. Bueno, nosotros tenemos que comprobar cómo se va a comportar la estructura, ¿verdad? Nosotros queremos darle un objetivo a la estructura, ¿verdad? Ya ante 475 años, un sismo más fuerte, como el de 2500, nosotros lo que queremos es asegurarnos que el sistema colapse, pero que colapse de una forma que logre salvar vidas, ¿verdad? Eso es el life safety. Entonces, ¿cómo nos aseguramos eso? Nosotros tenemos que, aparte de darle toda la fuerza, la rigidez necesaria al sistema, comprobar que cómo vaya fallando sea de acuerdo sea de acuerdo a lo previsto, ¿verdad? Porque si yo le doy le doy mucha rigidez a un sistema, pero por mala suerte una columna falla en la cabeza, es muy probable que toda la estructura puede colapsar o que exista un colapso parcial, entonces el objetivo no se cumple. Entonces, en sistemas estructurales, como de pórticos, este es de portiquito, vamos a poner dos pisos. Voy a poner otra columna más. Ya, lo que nosotros queremos que ahí viene lo que siempre les han dicho, que la columna fuerte, la viga débil, es para que se forme de esta forma. Perdón, fue muy redundante. Para que se desarrolle el mecanismo de esta forma. Comienza el sismo va aumentando, llega a su máxima intensidad y se va formando la rótula. Entonces, si la viga es débil, lo primero que va a comenzar a desarrollar es sus rótulas aquí, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, porque si creo que ya hablamos, pero bueno, es como en una silla, ¿verdad? La silla tiene como la parte donde se sientan, sería como la losa, a los lados tiene como unos 4 maderitos, o si es metálica tiene unos 4 tubos, y de ahí tiene como las patas que serían la columna. Sí, si una persona cuando se sienta y es
demasiada la capa o no está diseñado para ese peso. ¿Qué pasa si es que están bien diseñadas las columnas? No fallan. ¿Pero qué falla? Falla como el tablerito, la parte donde se sientan, ¿verdad? Como que se hunde. Pero la estructura en sí sigue como estable. Aunque la parte de la losa como que se hundió. Ya. Si es más pesada, digamos, comienzan a fallar lo que simulan a la viga, que son como los cuatro viguitas, los cuatro tubos que simulan a las vigas, ¿verdad? Se daña, se siente que se hunde, pero todavía como que la estructura sigue en pie. Pero si, ¿qué pasa si una pata falla? Aunque las columnas y el tablero esté bien, lo que pasa es que se forma un mecanismo y se caen, ¿verdad? Se caen de lado. Ya, entonces por eso que nosotros tratamos que las columnas no fallen, ¿de acuerdo? Entonces el mecanismo para lo que es pórticos a momento es este, de falla. Tienen que fallar primero las vigas, de ahí fallar en los pies de la columna del primer piso, formarse las rótulas. Y la rótula se puede decir, o se puede simplificar que es como que de pasar de un apoyo fijo como a un pasador. No es tan cierto, pero es una simplificación que vamos a hacer. Entonces, como tenemos aquí, lo que pasaría entonces es que se forman las rótulas, ¿verdad? Está formada. En el momento que se forman los pies es como que queda con pasador, pero sigue siendo estable todavía. Y es muy difícil, y es bien difícil controlar esta rótula porque es donde más se concentra el cortante. Y aparte la carga de la columna axial es importante. Entonces, ese es el mecanismo que tengo que asegurarme para que pueda disipar la mayor energía inelástica, porque si falla una columna, se fue parte de la estructura y ya no puede desarrollar más inelasticidad. Entonces lo que se hace era lo que habíamos dicho, que para lo menos de este sistema es lo más importante, es el diseño por capacidad. Entonces primero se hace un diseño normal de las vigas, en hormigón es así, se hace un diseño normal de las vigas, ¿sí? Y de ahí yo saco cuánto es el cortante que va a haber aquí cuando se forme toda la rótula plástica. Entonces esta viga tiene un MP, que sería el momento plástico, que depende ya del armado final de la viga. De ahí el cortante sería el cortante MP dividido para la longitud que existe entre las rótulas más el cortante final. Este sería el cortante último esperado y con eso diseño esta parte. De ahí para la columna tengo que ver el diagrama de interacción. Con el diagrama de interacción ver en qué punto estoy y de ahí ver qué capacidad más tengo. Con eso diseño, con esta capacidad última saco el momento último o máximo probable o la sobre resistencia que también le llaman algunos y diseño la columna para que resista con este armado del corte. Entonces el corte es el que se diseña siempre para que resista toda la la relación no lineal. Sí, y de ahí lo que hago también es asegurarme con la columna, ¿verdad? Me aseguro que la columna sea lo suficientemente fuerte, que sería que la relación entre los momentos de la columna dividido para, perdón, sí, de la columna dividido para los momentos plásticos de las vigas que llega sea mayor o igual a 1.3 veces. Ya. Y de ahí por último también diseño compruebo el nodo y con eso puedo sacar si el nodo está resistiendo bien los momentos plásticos. Y una vez llegado a todo esto, lo que diseño es la cimentación, entonces siempre se va como de arriba hacia abajo. Diseño la viga con esta fuerza de la viga, diseño la columna y el nodo, y por último diseño la cimentación con la capacidad de la columna. Entonces la columna también, dependiendo del armado que le di, tiene un momento plástico último que va a alcanzar un momento plástico probable. Sí, que sería el que se saca con el diagrama de interacción y con ese momento es el que diseño la cimentación para que esta columna se pueda desarrollar toda la capacidad inelástica y no falle la cimentación. Entonces, esa es una de las formas de la cual se asegura que el diseño del mecanismo se desarrolla adecuadamente.
Sí, en acero es un poquito más fácil. Sí, pero siempre el problema es con el SMF. Yo tengo que asegurarme de esto. Entonces, si no hago un diseño por capacidad, no puedo asegurar que el SMF disipe toda la energía inelásticamente. Entonces, es el problema de cuando nosotros hacemos. Entonces, nuestra norma trata de que nosotros solo diseñemos de esa forma, pero hay algunas partes que no cubre. Cambio en columnas, en acero es lo mismo. Si es un pórtico especial, este pórtico viene así. Igual tiene que formarse rótulas en los pies máximo y acá primero. Entonces acá yo saco el momento máximo probable de la viga. Bueno, el momento probable que sería igual a 1.1 de RY por M por Z. Por Z por FY. Sí, este es el máximo probable. De ahí saco el factor P. Que, bueno, con esto, este será el momento máximo probable de la viga. Y para el diseño de la conexión es el momento máximo, el momento final es igual a CP por el momento probable. Y el cortante es igual a MF dividido para D, que sería la altura de la viga. Entonces con esto diseño las conexiones. Esta es la máxima capacidad de la viga que yo ya elegí o armé. Y después con esto también saco la relación con la columna, ¿verdad? La columna va a tener que resistir un momento. La sumatoria de los momentos de la columna debe ser igual a la sumatoria de los momentos plásticos de las vigas, y en acero nos deja que sea 1 a 1. ¿Sí? Y con esto, en final ya saco el momento máximo probable de la columna y diseño la placa base. ¿Sí? Entonces viene igualito. Es igualito que en hormigón. Saco la máxima capacidad inelástica de la viga, con esto diseño la columna o compruebo la columna que aguante y diseño también la conexión para que resista todo el momento no lineal de la viga. Después saco la máxima capacidad inelástica que puede desarrollar la columna, perdón, y con eso diseño la placa de base. Sí, es lo mismo. Y de ahí con este mismo momento se puede diseñar el pedestal o la cimentación. Entonces es exactamente lo mismo. Sí, es lo importante en pórticos que se dé este mecanismo, porque si yo lo diseño de esta forma, nunca voy a poder decir que se va a cumplir o que puede desarrollar todo en esta, la no linealidad, oye, no sé por qué no me sale la palabra, de un SMF. Sí, el IMF también es casi por capacidad, pero hay algunas simplificaciones que se hacen, a lo menos en acero. Si es IMF, no tengo que sacar el momento de la columna para el momento de las vigas plástico. No me pide esa comprobación. En cambio, en hormigón, lo que me hace es que el IMF pueda tener un poco más, más separado los estribos. Ya. Entonces, el sistema de fallo para un sistema aporticado es de esta forma. En cambio, para cuando yo tengo un muro, el muro también eso no nos habla ni nuestro código. Nuestros muros pueden ser muros ordinarios o muros especiales. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen aquí ven, ¿sí? Nos dice que hay un muro especial de hormigón reforzado y un muro ordinario ¿sí? De hormigón reforzado igual. Si es solo hecho las estructuras todo de muros como hacen en Chile, el R es igual a 6. Si es especial. Si es ordinario, el R es igual a 5. Sí, y también acá si vemos cuando nosotros combinamos, que es lo usual en nuestro código, aquí nos dice un sistema dual con con pórticos especiales capaces de resistir al menos el 25% de la carga de cortante. Sí, si utilizamos con pórtico, con muros especiales, nuestro R es igual a 7. Nuestro código, si nosotros recordamos, nos dice que es igual a 8. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Pórtico de sismo resistente, vigas descolgada y muros estructurales. Si nos da R igual a 8, en cambio la norma americana nos da 7.
Y aún más nos dice que si son muros ordinarios es 6. Entonces que necesitamos tener mucho cuidado. Igual, el mecanismo de falla de un sistema dual es diferente. La rótula depende de cómo se tienen los muros, si se tienen muros acoplados con estas vigas de acople. Sí, ¿dónde se va a presentar primero la no linealidad del sistema? Va a ser en las vigas de acople. Sí, y después tiene que presentarse la rótula en la zona crítica, que eso nosotros diseñamos. Igual por capacidad diseñamos para que se desarrolle la rótula plástica en la zona crítica que debe estar entre el primero y el segundo piso. Sí, y de ahí ya tiene que formarse algunas rótulas en los pórticos. Ya, entonces si se tiene vigas de acople, comienzan las vigas de acople y de ahí el muro. Pero si solo se tiene el muro, tiene que formarse en esta parte. Sí, esta es la sección crítica, entonces la sección crítica debe estar entre el primero y el segundo piso. Es lo recomendable. Igual, ¿cuál es la diferencia entre un muro ordinario y un muro especial? Lo mismo. El muro especial es un muro mucho más dúctil, entonces como es más dúctil se va a tener aquí elementos de borde que son como tipo columna, hablemosle así, para que se entienda. Entonces aquí tengo bastante confinamiento, bastante, va a ser casi como el confinamiento de columnas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el muro trabaja de esta forma. Aquí va a haber una tensión y aquí va a haber compresión. Entonces yo le estoy armando estos elementos de borde como columnas para que esto pueda deformarse bastante. Sí, en cambio si es un muro ordinario, a veces le pongo todo el confinamiento, sino hago el típico murito donde va todos los... donde solo le pongo el mismo armado. ¿Sí? Entonces este muro, al no tener los elementos de borde, no puede resistir tanta carga ni tanta deformación, entonces por eso es ordinario. Aquí habría tensión, aquí habría compresión. Sí, y no puedo hacerlo. Entonces para el diseño de un muro especial hago lo mismo que la columna, ¿verdad? Porque al momento, ¿qué pasa cuando se desarrolla inestabilidad? Inelasticidad. Sí, en las vigas la parte no lineal es por la flexión. Quiere decir que tiene mayor capacidad de flexión. Entonces, esa capacidad de la flexión tengo que asegurar que se pueda cumplir haciendo que no falle por corte mi viga. Es por eso que como las vigas, nosotros sacamos con qué armado tiene acá arriba, qué armado tiene acá abajo. Cojo el armado de aquí, el armado de acá, saco el momento máximo que pueden desarrollar los dos. Y con ese momento máximo plástico saco el cortante que se va a desarrollar aquí. Producto de que está flexionando, no se me fue la palabra, debido a la flexión, ¿verdad? Entonces, y es fácil. Si aquí hay un momento y aquí hay una longitud, yo puedo reemplazar esto mismo por un par de fuerzas con esta longitud. Sí, entonces esta fuerza yo tengo que asegurarme que mi viga resista completamente. Entonces, lo que es el diseño por capacidad es más para la parte de corte, ¿verdad? Es solo asegurarme que toda la capacidad inelástica de flexión de la viga se pueda desarrollar antes de que falle corte. Porque digamos que yo tengo una viga muy buena, armé todo perfectamente longitudinal, coloqué aquí, digamos, coloqué aquí los aceros, coloqué los traslapes fuera de la zona de tensión, no están los traslapes en la zona de confinamiento, que serían 2H, pero cogí el diseño de estribos, lo hice normal, ¿verdad? Digamos, aquí mandé un estribo cada 10 centímetros y fuera del 2H mandé cada 20. ¿Sí? Entonces, cuando esto trate de desarrollar toda la capacidad inelástica, debido a las rótulas, no lo va a poder porque, digamos, el momento máximo que puede desarrollar es 100.
100 toneladas metro. Sí, y digamos que estas rótulas están separadas, vamos al caso más crítico, que será una longitud corta, 3 metros. Entonces el cortante va a ser igual a 100 dividido para, bueno, sería 3 menos algo más, pongámosle 250. Esto, si no me equivoco, nos da 40. 100 dividido para 2.5 nos da 40. Sí, Inge. Ya, 40. Y digamos que por el diseño normal, con cargas muertas y vivas, con la combinación 1.2, 1.6, diseñaron esto para que solo resista 30. Entonces su capacidad nominal va a ser 30. Entonces la viga no va a poder desarrollar toda su capacidad inelástica porque a los 30 ya falló por corte. ¿Sí? Ahí quedó más claro. Sí, Inge. Y una consulta, Inge. Al momento de, por ejemplo, ¿cómo puedo yo comprobar que la rótula plástica me funciona en ese rato? O sea, ¿hay otro tipo de análisis para específicamente para la rótula? Porque nosotros hemos diseñado lo que es para el cortante, o sea, para el cortante en vigas, pero no para garantizar que se forme la rótula en ciertos puntos. O sea, eso es otro análisis. No tanto. ¿Cómo se sabe que la rótula se forma ahí? Es fácil. Su viga tiene una capacidad nominal al momento, ¿verdad? Si yo hago bien todo este armado y el anclaje está bien de la viga, eso es lo primordial. Si se da la longitud de anclaje a cada uno de los aceros, como lo recomienda la CI, esto simula a una viga empotrada, ¿verdad? ¿Dónde se producen los mayores momentos de una viga empotrada? En momento negativo. Ya. Entonces, con seguridad, donde se va a presentar la no linealidad va a ser en estas partes. ¿Por qué? Porque van a estar sometidas a mayor momento. Si tengo capacidad de, póngame en el mismo caso, tengo capacidad de 100. Y aquí ya va subiendo la carga, ¿verdad? Porque se está haciendo no lineal, entonces va a estar aquí 60, 60, y aquí sería, se me fue el número, se me fue la ecuación. Ya, póngamele 40. Ya. De ahí sigue subiendo 80, 80, aquí pongamos 60, aquí 80, hasta que llega acá 100, 100, 100, 100, y acá recién estaba en 80. Entonces, ¿dónde se va a producir la rótula? Donde ya supere la capacidad de la viga, que sería aquí. Sí, entonces ahí va a comenzar a desarrollar no linealidad porque está el máximo momento. Y para resistir el máximo momento que ya superó el elástico, tiene que entrar a zona no inelástica. Entonces, por eso es que nuestro código nos manda aquí que confinemos a 2H, porque es donde se producen los máximos momentos negativos. Y no nos manda mucho aquí porque sabemos que la forma en la que se distribuyen los momentos cuando es empotrada es de esta forma. Sí, entonces muy improbable, a menos de que sea un diseño muy raro o que no esté bien empotrada la viga, que se desarrolle aquí. ¿Se entendió? Sí. Sí, depende. Este es un caso así. Digamos que tiene un caso de una viga de alguna estructura que está solo simplemente apoyada. Entonces, si su viga tiene el mismo armado en toda la longitud, va a tener el mismo momento nominal o capacidad nominal. Sí. Aquí, ¿en dónde se presentaría la rótula plástica? No, sí, entendió. En la mitad, dije. Exacto, porque el momento del diagrama de momentos es aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde se presenta la mayor solicitación acá? Entonces aquí se debe desarrollar la rótula plástica, entonces ahí me tendré que preocupar por ese punto. Entonces no es que la rótula plástica sea como que se tiene que formar aquí, no, sino es algo un poquito lógico también. Es conocer cómo funciona la estructura, no que hagan todo el cálculo estructural o eso casi ya, la verdad sirve para entender, pero eso ya lo hace el programa. Entonces lo que uno analiza es los diagramas, y de ahí lo que pasa es que también cuando existe el sismo
hay una inversión de momentos. Entonces, igual, los momentos se presentan más en los extremos cuando es un edificio. Y hay casos donde yo tendré que analizar para ver dónde se puede formar la rótula, y un primer indicador es que primero ver el armado de la viga. Si todo el armado está casi igual, se va a producir en donde yo tenga la máxima solicitación. Si el armado está muy bajo o tengo zonas donde el armado está muy pequeño, tal vez ese punto la capacidad nominal de la viga es muy pequeña. Entonces tal vez ahí se puede presentar y tengo que analizar. Sí. Sí, Sí, igual en muros es por eso. El muro es como una viga en cantilever. Usted aplica una carga aquí. ¿Cómo es el diagrama de momentos? Es como una viga en voladizo. Usted le da la vuelta y es exactamente lo mismo. ¿Cómo se da el diagrama en una viga de voladizo? En donde se aplica la carga, ¿cuánto vale el momento? Es el momento máximo. Casi. Si yo cojo momentos con respecto a este punto, ¿cuánto vale aquí? 0. Por eso es así el diagrama. ¿Se acuerdan de sus clases de estructura? ¿Verdad? En la base se produce el máximo momento. ¿De acuerdo? Entonces, es lo mismo para el muro. Entonces, por eso es que la rótula plástica del muro va a venir acá. Pero lo que yo tengo que asegurarme es que la rótula se produzca en este punto, en esta zona. ¿Por qué? Porque un muro yo puedo ir variando en altitud, el armado. Entonces puede haber zonas que son un poquito más, menos armadas. Y también hay otros efectos que se les suman en este momento, que puede ser la torsión, todo. Entonces puede haber pisos donde este momento crezca un poquito más, pero en fin. Pero este es el concepto. Entonces, para encontrar la rótula plástica, es solo eso, analizar la capacidad que tiene una viga o una columna de su armado, o si es de una sección en acero, de su sección transversal y del material que tienen, porque ya vamos a hablar de eso. Y comparar las solicitaciones que tengo. Entonces, cuando yo ya vea que hay en una parte de la solicitación que está casi igual que el momento nominal, es muy posible que ahí se produzca la rótula. Sí, y también aparte de eso tengo que sacar la capacidad nominal de los elementos, descontando si es que hay si es que está existiendo carga axial. Sí, porque el momento nominal, vamos a ponerlo lo más fácil que es sin acero. El momento nominal es igual a, al momento plástico por CP, y aquí es, perdón, acá es esto. Entonces sería FY menos Z menos P sobre A, si no me equivoco, no me acuerdo cuánto era esto. Sí, algo así es. Ya. Entonces lo que se le resta aquí es la carga última que está funcionando en la columna, porque esa carga última también hace que no pueda dar toda la inelasticidad. Entonces es fácil. Ahora los códigos, todos los códigos, vamos a ver rapidito ya. Vamos a ver creo que ya les enseñé, pero no importa. Sí, FEMA Special Moment Frame. No importa que tomemos un poquito más con tal de que se entienda esto, porque lastimosamente nuestro pensum de sismo es un poquito corto y no se logra dar tanto de diseño como debería de ser. Pero vamos a dejar aunque sea las bases para que cuando ustedes tengan que consultar sea mucho más fácil. Ya, pueden ver, pueden ver el PDF. sí. Ya. Entonces este es un PDF del FEMA o del NERD también, hecho por Jack Mowley. Este es uno de los mayores investigadores de concreto. Entonces aquí da las recomendaciones de cómo hacer un Special Moment Frame, que es el R8 que nosotros utilizamos aquí en Ecuador. Entonces aquí sí habla todo de cómo tiene que venir la parte no inelástica y el diseño por capacidad.
Entonces aquí nos habla un poquito de cómo viene la estructura, propiedades, cómo se le considera también aquí cómo le podemos considerar con un poquito más de rigidez a la viga, porque podemos tomar parte de la rigidez de la losa. Ya, los factores de redundancia, ¿sí? Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Y aquí los principios de diseño. Sí, entonces aquí nos dice cuáles son los mecanismos que yo quiero. Este mecanismo no quiero porque no es el adecuado. Este mecanismo tampoco porque puede colapsar la parte de abajo y caer esto encima. Entonces esto era lo que nosotros hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo que yo quiero de disipación de energía que es el mejor y es el más estable? Para el caso de pórticos es este de aquí. Sí, el mecanismo de vigas. Sí, sí ven, es que las vigas fluyen y también los pies de la columna del primer piso. Entonces, para que no sucedan estos dos tipos de fallo, lo que nos dice es que, bueno, algunas cosas que tenemos que evitar, cómo tenemos que coger la carga axial de la columna. Y de aquí nos va hablando un poquito bueno, del agrietamiento. Entonces este documento es muy bueno. De la zona de infinita de rigidez. Un poquito de lo que les mandé, si no me equivoco, les mandé lo de backstage, ¿verdad? Que aquí nos dice cómo es la inversión de cortantes. Y aquí ya nos va hablando de cómo son los métodos de diseño. Sí, ya. Entonces aquí nos dice cuáles son las combinaciones de carga y aquí habla lo que nosotros hemos dicho, las rótulas plásticas, ¿sí? Entonces por eso nos dice rótulas plásticas, ¿dónde se puede asumir las rótulas plásticas? Casi por la cara de la columna. Entonces aquí nos dice que el momento máximo probable es igual al momento normal multiplicado por 1.25 del FY porque el acero tiene una sobre resistencia. Si uno le venden ya hablamos de eso, ¿por qué tiene sobre resistencia el acero? Sí, no, tal vez. No, Ya, vamos a un caso típico. Vamos, señorita Barreto, creo que es verdad. Ya, digamos que la señorita Barreto, y nos va a contestar ella esto, es fácil. Vamos a ver qué puede. Digamos que la señorita Barreto se pone en alguna fábrica para hacer varillas, ¿sí? Y yo como estado le digo, verá señorita, usted va a vender varillas de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado de FY. Todas las que no cumplan, usted no puede cobrar eso. ¿Sí? Si vienen clientes y dicen que su varilla tiene menor FY que el que usted les vendió, usted no puede cobrar y tiene que asumir la pérdida. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Y usted puede modificar un poquito y darle más resistencia. ¿Qué puede hacer ahí, señorita Maruto? ¿Qué haría para que no le devuelvan las varillas? pero que debe cumplir que sea de 4200, ¿verdad? Mínimo 4.200. Toda varilla que sea menor a 4.200 yo le devuelvo y usted tiene que asumir la pérdida. ¿Qué haría? ¿Pone la composición para que solo sea 4.200 o la modifica un poquito más para que le dé un poco más de fuerza? Claro, debería modificarle para que me Exacto. dé más. Perfecto. Entonces es eso. Y es lo que pasa. Entonces toda varilla o todo perfil de acero también, cuando les dicen un FY, en nuestro caso el de la varilla es 4.200, si es que es en acero es según la nomenclatura. Tienen el A36 que tiene un punto de fluencia de 36 KSI, en la 572 tiene un grado de fluencia de 50, entonces todos los vendedores, para que no les pasen esto y no tengan demandas, dicen, bueno, si es 36, no le voy a poner 36, vamos a mandarlo con 38. Y así nos aseguramos de que nadie nos reclame, que no venga ningún juicio ni nada. Entonces, la varilla también. La varilla, cuando ustedes les venden 4.200 que dicen que tiene el punto de fluencia, no es exacto, sino tienen 4.500, 4.400. ¿Se acuerdan de su ensayo de materiales? Esto les debe de haber dicho su profesor.
Entonces, es eso. Cuando yo compro una varilla y la ensayo, por eso es casi improbable o es muy raro, la empresa debe ser muy mala para que me dé un punto de fluencia menor que el que venden. ¿Por qué? Porque se exponen a que yo les cambie todas las varillas o que les vaya una demanda si es que falla la estructura. Entonces, por eso siempre que compro una varilla de 4200 de fluencia, me da 4400, 4300. ¿Por qué? Porque así la empresa se asegura de que le aumenta un poquito más de carbono que está dentro de la tolerancia y ya es más resistente. Bueno, le quito un... Sí, ajá, porque ahí se sube el punto de fluencia. Sí, y está dentro de la tolerancia que le permite la norma. Y así yo ya me despreocupo. Pero en mi diseño yo nunca tomé en cuenta eso. Siempre en mi diseño estoy tomando que, bueno, y yo cuando diseño una viga estoy diciendo que el FY es 4200. Pero en realidad mi FY es 4000, perdón, 4500. Entonces yo tengo que, si ya voy a hacer por capacidad, ponerle eso. Entonces por eso aquí nos dice que es 1.25 veces el FY. Sí, le estoy dando la sobreresistencia, la resistencia real al momento, y de ahí se saca el momento normalito de la viga, según el armado. Ya con eso saco el momento probable, y con el momento probable hablamos que aquí como que se desarrolla un momento. Acá también puedo reemplazar eso por un par de fuerzas y hacer como corte. Sí, entonces aquí me dice cómo son los momentos, cuáles son, cómo debe estar armado para asegurarse de que no falle. Lo que habíamos dicho, entonces vamos a especificar esto. Sí, el 2H es la zona de confinamiento donde se puede dar la rótula. Y lo que nos dice una parte y sabemos que aquí voy a tener más acero arriba por la misma forma del momento. Entonces, ¿qué nos dice el código, tanto ecuatoriano como el americano? Nos dice, bueno, aquí capaz no necesita nada de acero, pero mínimo debe estar la mitad del acero que pone arriba. ¿Por qué? Porque hay inversión de momentos. Entonces, si yo no pongo aquí la mitad del acero, puede fallar aquí. Entonces, digamos que aquí tengo 8 varillas de 20. Acá mínimo debe tener 4 varillas de 20. Aunque el cálculo me diga que no necesito, tengo que colocar eso. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, venimos acá. Aquí ya comienza a sacar el momento probable, más que debe ser mayor que el momento último. Sí, y aquí está lo que hemos hablado de la inversión de momento. Sí, se están formando las inversiones de momento. Sí, aquí nos da unos casos, como nos preguntaba su compañero, que dónde puede estar la rótula. Puede ser que la rótula se desarrolle no en el centro, porque no es el máximo momento, pero sí un poco más corrido, porque capaz no se mandó tanto acero bien a un tercio, o se mandó solo un cuarto, así. Entonces puede haber algunas cosas si no se cumple el código, pero es muy raro que la rótula se forme en la mitad. Por eso es que ponemos en 2H, porque dependiendo de alguna cosa, alguna falla en el armado, puede sucederse. Sí, inversión de momentos, agrietamiento. Entonces, si ven, aquí en cambio es arriba, acá es abajo. Y aquí ya entramos a lo de cortantes. Bueno, aquí está lo de nodo. Ver el nodo que esté bien. Ahora cambió un poquito esta fórmula, ver que esté bien armado el nodo, las fórmulas, y es lo que nosotros tenemos que aplicar. Longitud de anclaje, de desarrollo. Si no se cumple la longitud de desarrollo, sí pasa un fenómeno bien interesante en las vigas, que ya no se considera como empotrada, sino como articulada. Y aquí era lo que nosotros habíamos dicho. El momento probable se puede reemplazar por el momento, por un cortante, por un par de fuerzas. Era lo que habíamos dicho. El momento probable dividido para dónde se producen las rótulas, más la carga última que existe, porque todavía está una carga encima de eso. Y con eso, con este cortante es de que diseño los estribos. Aquí está, hops, los estribos. Ya, y de ahí nos habla también de cómo tienen que ir 6D para evitar el pandeo de las vigas. Y de ahí nos dice de la columna. Entonces aquí está la comprobación de que la columna sea 1.3 veces el momento nominal, mayor que el momento plástico. Aquí debe estar el momento plástico de las vigas. Sí, y de ahí sacamos la sobreresistencia de la columna. Y también lo que nos dice es que nos recomienda dónde estén los puntos en el diagrama de interacción de las columnas. Y acá debe estar la sobreresistencia y el armado. Y así se asegura uno que esté bien.
Aquí tenemos que cumplir un poquito del... Eso vamos a tratar de ver este semestre, aunque sea. Porque para cumplir un SMF yo tengo que tener una cuantía volumétrica de estribo. ¿Sí? Aquí está igual. Si ven, es el momento probable, el momento probable, el momento probable, el momento probable, que debe igualarse al momento nominal de la columna. Momento nominal de la columna. ¿Sí? Y no es muy difícil. Con este documento ustedes pueden tranquilamente seguir el diseño. Y lo que nos dice de la cimentación, incluye diseños, acá arriba está que, bueno, no nos dice. Pero la cimentación se debe diseñar como hablamos nosotros, a través del momento último de la columna y ya. Y este es el famoso documento de FEMA para diseñar el SMF. Y el de acero es Special. Ya les pongo. Mismo. Es casi lo mismo, solo que ya aplicando las ecuaciones de acero. FEMA. Entonces vamos a compartir este de acá. Ah, se pueden ver, ¿verdad? Sí, Ya. Y acá es exactamente lo mismo. Sacar las capacidades del acero. Como habíamos hablado, es igual como nos ayudó la señorita Barreto. Era como que si yo voy a vender un perfil A36, no voy a justo fabricar con 36 porque puede ser que no lo alcance. Entonces lo voy a, dice, voy a hacerlo con 38 y lo vendo como 36. Es la misma forma de cómo tiene que fallar. Y aquí viene, bueno, aquí es un poquito diferente las conexiones que tienen que ser precalificadas. Eso se diseña con la máxima capacidad, la zona panel, para que se desarrolle este tipo de diagrama de hipéresis. Y de aquí venimos a acá. Ya, esto es un poquito de cómo podemos diseñar, pero esto es más de investigación. La zona panel y la rigidez de la conexión. Sí, porque yo puedo sacar la rigidez de la conexión, es más fácil en hacer. Estabilidad, todo lo que tenemos que hacer, zona panel otra vez, soldaduras, placa base. Y aquí debe estar el cálculo que nosotros vimos hace un momento, para que vean que es lo mismo. Ah, no está. Me quedo debiendo el enlace aquí. Quedó así. Entonces vamos a venir a la 358 para solo ver esa ecuación. Ya, entonces aquí nos habla un poquito de cómo es el cálculo de la parte inelástica de del acero. Entonces aquí están unas de las limitaciones y aquí está. El momento máximo probable es igual a CPR, no CP, perdón, por RY, por FY, por el módulo de sección. RY era lo que nosotros hablamos, es cuánto alejado está el R del FY. Entonces, si nosotros venimos en esta tablita, creo que no está. Vamos a ver acá. RY and RN es TU. Vamos acá. Entonces en acero es un poquito más no es más difícil, solo que no toca manejar más códigos porque hay más aceros. Cambio en varilla, recién ahora se está utilizando el acero de alta resistencia, en cambio en acero está acá. Ya. Entonces aquí está el RY, ¿sí ven? Vamos a explicar esto para que quede un poco más claro y de ahí ya seguimos con la clase. Entonces, entre más barato es el acero, un poquito menos cuidado se le pone en la fabricación. Entonces, por eso que es que el A36 quiere decir que su grado de fluencia es 36 KSI. 36 KSI sería 36 por 70 puntos, 70.1, creo que es la transformación. Es como de 4.500 kilogramos centímetro cuadrado de fluencia. Ya,
¿cuántos se han sacado experimentalmente? Así sacan, ensayando varias barras, se han dado que tienen como que de 2200 hay varillas que se multiplican por 1.5 para que recién lleguen a la fluencia. Es decir, me venden un perfil de 2500, perdón, de fluencia, y en realidad tiene una fluencia de 3500, ¿sí? ¿Por qué? Porque el A36 es el más barato y no le ponen a veces mucho cuidado, entonces le modifican bastante la fórmula. De ahí ya cuando vienen más caros van a ver que cuánto varía la resistencia que venden con la que fabrican, ya baja. Entonces, este es el común que nosotros utilizamos aquí en Ecuador. Él es el A572, que tiene un grado de fluencia de 50 kSI o 345 megapascales. Entonces, cuando yo lo compro, me lo venden como 50, y después de que se hicieron varios ensayos, se demuestra de que el grado de fluencia es 55. Sí, 10% más de lo que me dice. Entonces, con eso yo ubico en esta tablita para conocer ya este RY, que es lo único que lo que nos decía el código de hace un rato, ¿verdad? Nos decía que por 1.25, aquí en cambio varía un poco. Esto es un factor que se desarrolla de sobre resistencia a la conexión. Y esta es la capacidad, la capacidad nominal de momento de la viga. Fácil. Y de diseñar. Sí, entonces eso es un poquito de lo que se habla cuando se habla por SMF, IMF y todo eso. Y entonces lo que nos falta un poquito más de especificar en nuestro código, que no habla mucho. ¿De esto habían escuchado de alguien más? No. Ya, sí, es un poquito más de diseño. Eso, vamos a tratar de hacer un diseño totalmente de capacidad, vamos a tratarlo. Sí, y yo le estoy ayudando a un chico en la tesis, entonces vamos a decirle a este señor, que también le va a servir de predefensa, que nos venga a hablar un poquito de cómo hizo el diseño, porque con él hicimos en cambio el diseño por capacidad de una estructura con muros especiales. Entonces él tuvo que sacar el diagrama de interacción con eso, la sobreresistencia, y calcular cómo era el armado del muro a corto. Entonces vamos a decirle que nos venga a dar un pequeño de conferencia, la predefensa. Ya, entonces eso es el diseño por capacidad. Y lo que nos toca tener cuidado es eso. Entonces, para que sea un R8 tengo que hacer todo lo que hemos hablado. Si ven que es bastantes parámetros, bastante de armado. Entonces no es tan fácil cuando uno coge un R igual a 8. Sí, toca cumplir todo eso. Igual para muros, diseñar un muro especial lleva su complicación. ¿Sí? Y de ahí también tenemos nosotros sistemas arreostrados, que el sistema arreostrado es igual. Es uno especial y uno ordinario. Entonces aquí debe estar. Si ven, aquí está. Special, bueno, esto sí es en acero porque casi más se utiliza en acero las reostras. Entonces aquí nos dice Special Concentrical Bracet, ordinary Concentrical Bracet. Sí, estos son concentrados. Aquí debe de haber un excéntrico. ¿Dónde está? Eccentrical Special. Sí. Bueno, Eccentrical, es que no hay Special así. Sí, y también hay otras cosas, otros sistemas que ya son un poquito más inusuales de utilizar, que son ya para algunos casos especiales. Sí, hay también muros de acero. Sí, como está aquí, Steel and Concrete Composite Plate Shears, Special Shears y Ordinary Shears. Sí, entonces todo lo que conlleva es el R. Sí, si nosotros vemos un concéntrico especial, tenemos que el R es igual a 6. Si vemos el ordinario, es 3,5. Entonces, es eso. Entonces, esta tabla nos va a servir bastante para saber qué era utilizar en realidad, porque no es tan fácil categorizar con tan pocos casos a unas estructuras. Ya ese es el primer punto. También nos da la sobreresistencia, que sabemos que es cuánto resiste más allá de la capacidad
del cortante de diseño que yo hice. Este CD, en cambio, ellos utilizan para lo que es el cálculo de derivas, que nosotros no lo utilizamos. Y algo que también nos va a ayudar bastante de esta tablita es qué está permitido y qué no, en dónde. Entonces ellos llaman a categoría sísmica A, B, C, D, E, F, casi igual que nosotros, pero estas categorías sísmicas vienen, el cálculo es diferente. Sí, no solo depende de la aceleración, sino de algunas cosas, del uso de la estructura, de todo eso. ¿Sí? Y aquí nos dice N es no límite, NP es no permitido, y si está algún número es, si no me equivoco, es en pies, es el límite de altura que tenemos en pies. Entonces si vemos el special, el pórticos especiales, no tiene límite para nada, puede utilizarse en cualquier riesgo sísmico a cualquier altura. Si vemos un ordinario, el ordinario puede solo diseñarse. En realidad puede diseñarse siempre, pero no es tan rentable económicamente para otros. Sí, nos dice que mejor se diseñe para zonas bajas de sismo, como aquí sería el oriente, o cosas pequeñas. Sí, ya para edificios altos no nos permite. Entonces también aquí nos puede decir, a ver, si yo voy a diseñar un edificio de 10 pisos va a ser 30 metros mínimo, como 30 metros. Sí, y esto por 100 dividido para 2,54, y esto dividido para 12, como 100 pies, ¿verdad? Entonces, si yo veo un special con troces, armaduras, puedo diseñar en una zona sísmica un poquito altita hasta esos pisos, hasta 10. Ya más de 10 no me deja, entonces también me da un indicativo de qué sistema tengo que utilizar a qué altura. ¿Sí? Es eso. Y aquí hay algunas notas que nos dan de acuerdo a los números que dicen aquí. Entonces a veces nos dice si se puede utilizar este sistema, si lo aseguran de tal forma, o si así. Ya, entonces estos son los sistemas que hemos hablado, ¿verdad? Este es un sistema de paredes. El punto A era un sistema de paredes. ¿Cuál puede ser un sistema de paredes? Es el típico que ahora está de moda, el steel frame, que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? No es tanto de moda. Sí, que son paredes, son elementos delgados que forman una pared, al cual yo le pongo una placa, y la plaquita lo que me ayuda es también a rigidizar, dándole soporte lateral a las vigas, a los elementos, perdón. De ahí eso sería en acero. En cambio en hormigón, siempre les pongo este ejemplo, no sé si es que ahora ustedes habrán visto, cuando uno iba de aquí de Quito al terminal del sur, hay una parte donde están haciendo unos conjuntos que todavía no han terminado, donde se ve que los conjuntos están de esta forma, ¿verdad? Que son como muros, de los cuales salen solo unas varillitas, una varilla, ¿verdad? Y aquí solo está encofrado hacia los lados del muro. ¿Han visto? ¿Alguien ha visto por el terminal del sur? No, Inge. Nadie. Sí, ingeniero, Bueno, yo había visto. sí, genial. Ese es un sistema solo de muros. Entonces lo único que se hace es se fabrica un encofrado de toda la casa. Y lo que se hace es que en lugar de utilizar varilla se utiliza malla. Y esta malla la fundo, no más. Entonces ya no son paredes normales, no son paredes de carga. Sí, entonces el que está por ¿cómo se llama? Por el terminal es de muros ordinarios. Sí, es un muro que no cumple muchas cosas y sirve para cosas pequeñas. Ya ven, ese conjunto es pequeño, entonces tranquilamente yo puedo utilizar un sistema ordinario que no es muy dúctil. Caso contrario, los chilenos. Los chilenos no utilizan casi pórticos como nosotros utilizamos, y utilizan todo en muros. Entonces esos muros ya son especiales y toda la estructura tiene muros. ¿Cuál es la ventaja de estos muros? Que aquí no hay mucho problema de conexión.
Sí, el muro es mucho más fuerte que la viga que llega, entonces pueden utilizar hasta viga banda que no pasa nada. Sí, es un poquito la ventaja de los muros. Ya de ahí tenemos perdón, acá, los sistemas de pórtico. Así no son todavía a momento, son pórticos, son pórticos. Entonces tenemos pórticos arriostrados, pórticos con B invertida que son concéntricos porque llegan a un solo punto, ¿verdad? Pórticos con una diagonal, este ya no está permitido. ¿Por qué? Porque si yo aplico la carga, aquí se tensionan, está perfecto, pero cuando yo aplico la carga para acá, este se comprime y este se comprime, y un perfil de acero tiene mucho menos capacidad de... Y vimos con ustedes eso, vimos algunos videos de eso, ¿verdad? Que cuando se comprimía comenzaba a pandear, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, entonces por eso no está permitido, digamos, acá tengo una resistencia para este sismo de este lado como de 100, y acá voy a tener una resistencia de 40, entonces es muy... Por eso no se permite, entonces mínimo debo de tener también otra diagonal acá, para que tenga las mismas capacidades de tanto de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, ¿sí? Ya en estos casos donde se da el mecanismo de falla se da aquí, se da en las riostras. Las riostras son las que van a disipar la energía, es lo que lo que tiene que dañarse, lo que va a presentar lo que va a presentar inelasticidad. Sí, se van a producir rótulas aquí por compresión y flexocompresión, dependiendo de cómo esté conectada. Sí, acá tenemos bracers, que son cuando son muy delgados, solo no funcionan a compresión, no tomo en cuenta nada. Entonces, no, esto tampoco está recomendado. Y de ahí tenemos los excéntricos. Los excéntricos quieren decir que no llevan a un solo punto, sino que dejan aquí una cierta longitud, y eso también vimos con ustedes, ¿verdad? Ahí donde se presenta la relación no lineal es aquí. Entonces aquí voy a tener que, y este es un claro ejemplo, muy bueno, que nunca les había dicho en otras clases, de cómo está hecho el diseño por capacidad. Sí, ya. Si ven aquí, como plaquitas. Si ven aquí estas plaquitas. Ya. Estas placas solo se colocan para que suba la capacidad de corte. ¿Por qué quiero que suba la capacidad de corte? Porque aquí se va a desarrollar momentos plásticos enormes. Sí, entonces si yo no me aseguro que la capacidad de corte de esta sección sea lo suficiente, primero se va a cortar antes de que se pueda deformar tanto con flexión. Entonces es por eso que cuando ustedes ven este tipo de excéntricos, a lo menos en esa parte parece bien reforzado, es porque necesita resistir, todo el cortante es enorme. Y es tan enorme porque pasa esto. A veces este eslabón se le llama, es menor que 1 metro, entonces el cortante puede ser de esta forma, va a tener el momento probable para la longitud, y si esto es menor que metro, esto puede ser, digamos, 100, a veces utilizo siempre ese número solo por facilidad, y aquí puede ser medio metro, entonces el cortante va a ser como 200, entonces es un cortante enorme. Entonces de ahí tendré que armar esta viga, a lo menos esta parte, que es la que va a estar sometida a mayor momento, porque esto se descompone así, esto así, esto así, esto así, entonces aquí hay un momento, y entonces es por eso que aquí le tengo que armar también. Ya, y también vamos a hablar un poquito de eso, qué es lo diferente del acero del hormigón, a lo menos en pórticos es muy chévere. En hormigón, el 99% de veces que nosotros diseñamos, todas las columnas van conectadas a momento, ¿verdad? Todas, yo considero que las vigas están empotrada, ¿verdad? Sí, en cambio en acero, no, porque en acero lo que tengo es un problema cuando yo utilizo columna tipo I. Tengo una parte fuerte, una parte débil, entonces la parte débil es la que se conecta a momento,
¿sí? Aquí puedo considerar a la viga como empotrada. El diagrama de momentos va a ser de esta forma, ¿sí? Y en cambio acá, como el perfil es tan débil en este eje, no puedo conectar a momento, entonces lo voy a conectar a corte. Entonces aquí se va a producir un diagrama de momentos de esta forma. Un momentito. Sí, un momento, por favor. Mil disculpas. Ya, entonces nos quedamos en esto. Entonces, eso es lo importante del acero, a lo menos cuando hago pórticos. Y aquí podemos ver esto. Entonces vamos a agrandar esto. Ya. Sí pueden ver la imagen, ¿verdad? Muy agrandada. Sí, genial. Ya. Sí, sí. Vamos a comparar estos pórticos de la derecha con este pórtico de aquí, con esta columna. Si ven que esta columna es bien delgadita y estas vigas también son bien delgaditas a comparación de lo que está a la derecha. ¿Se lo notan? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque esto es el sistema sismo resistente de este edificio. Este es uno de los pórticos que está a momento. Entonces, todo lo que está a momento yo tengo que asegurarme de que funcione perfecto. Entonces, aquí está la zona panel que nosotros vimos en el paper, están las placas de continuidad, está el arrastramiento de las vigas que debe de haber, tanto en los patines superiores e inferiores. Tiene que tener la conexión precalificada. En cambio, como este es una conexión a corte, es decir, este solo va a soportar la carga gravitacional. Este va a soportar carga gravitacional más la lateral. Sí, entonces cuando vean que en un edificio tienen unos pórticos enormes y al lado un pórtico chiquito, es eso. Es eso. Ya, y aquí hay otro cuadrito que lo saqué de esta parte de concreto que es para un poquito de ayuda. Entonces aquí les dice qué tipo de estructura tienen que utilizar dependiendo del número de pisos que tienen. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver un poquito también con precio, con el precio. ¿Sí?
Porque nosotros vimos, según la tabla del ACE, que pórticos tranquilamente pueden venir hasta acá, hasta 100 pisos, hasta más. Sí, pueden venir, pero este cuadrito es como que, ok, después de los 20 pisos el pórtico se vuelve muy caro como para utilizarlo. Entonces vayan a pantallas. Pantallas es decir que se utiliza también con muros, sí, o muros, completamente el edificio. Y si no viene, si es más alto o tienen así, vayan con muros y pórticos. Ya, si es que ya es demasiado alto como en este, tienen que ir con fachadas resistentes, es decir, que toda la fachada es como el muro. Sí, todo es diseñado como muro y aparte también se le coloca algunas diagonales, algo. Sí, tubo dentro tubo es un muro dentro de otro muro. Sí, entonces le hago toda la fachada como muro y internamente tengo otro muro y lo voy conectando con vigas. Y acá acá es otra solución un poquito más fea. Ya, ¿cuál es el problema en edificios altos, altos, altos? Ya ha pasado los 50 pisos a ver ese problema. Sí, pasados los 50 pisos, nosotros tenemos que colocar a las columnas algún elemento súper rígido, aunque nos diga que no necesita corte, que no necesita momento, que no necesita sismo. Necesitamos esto porque cuando nosotros, en columnas de momento, cuando nosotros diseñamos estas estructuras grandes, se tienen estos pórticos. Bueno, estos muros. Entonces estos muros, axialmente de su peso propio, está bien distribuido. Pero acá tenemos una columna no muy grande que está soportando un área cooperante significativa, el mínimo saben ser luces de 7 metros por 7 metros por 50 pisos. Esto se va a achicar más que el muro. Entonces en un piso voy a tener, ¿por qué me quedó el muro más arriba y la columna más arriba, más abajo si yo estaba tomando bien niveles? Es porque la capacidad axial de la columna no es tan grande, entonces, y la capacidad axial del muro es demasiado grande, entonces esta no se deforma mucho con su peso propio, esta sí. Por eso es que a veces en edificios grandes van a ver que se le coloca aquí un perfil adentro, aunque no necesita por cálculo, se le coloca para que no exista esta variación. Ya es algo que se aprendió así de experiencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, no, tal vez. Sí, Ya. Y al final estamos hablando de, entonces vamos a ver para qué nos sirve todo lo que hemos hablado, que parece a veces mucho bla bla y no significa, pero significa. Y esto es lo que hace el programa. Ya, entonces lo que hace el programa TAPS cuando ustedes no le modifican nada es que aplican la sobreresistencia para hacer los factores de carga. ¿Sí? Entonces entramos a qué es la sobreresistencia. Dice, los efectos de la carga sísmica deben de incluir el factor de sobreresistencia, EM, si es combinada con otras cargas. El propósito de la combinación de estas cargas con factores de sobreresistencia es aproximar la máxima, la máxima combinación de carga para el diseño de elementos críticos que incluyen discontinuidades del sistema, vigas de transferencia, columnas de soporte, discontinuidades de las columnas, vigas colectoras y sí, las tensiones admisibles se incrementan por estas combinaciones de carga con sobreresistencia para is provide to compatible with the practice paths. Along with the stresses increase for the load combination with ya. Dice, a ver, el incremento de tensiones o esfuerzos admisibles por estas combinaciones de carga con sobreresistencia está dada para la compatibilidad con la práctica pasada. Es decir, que también se puede utilizar con el ASD. Sí, ¿cómo se da? Nos dicen que la carga horizontal con efecto de overstretch o de sobreresistencia es la carga horizontal debe de incluir los efectos de sobreresistencia EMH determinada a través de la ecuación 12.2, que es esta ecuación. Este es el factor de sobreresistencia y estos son los efectos del sismo horizontal. Sí, entonces lo importante que nos dice, esto yo tengo que utilizar para las partes críticas del
del sistema. Ya hemos hablado un poco cómo funcionan los sistemas. Entonces, ¿cuál es la parte más crítica de un sistema de pórticos? Ya hablamos cuál es la más crítica. Que si falla eso, puede fallar todos los pórticos. ¿Cuál es? Acuérdense de la silla. En la silla, ¿cuál fallaba y ustedes se caían? La columna. Exacto. Entonces, para columnas voy a tener que hacer con sobreresistencia porque quiero que soporte todo el efecto y tiene que permanecer lineal. Entonces, es sobreresistencia y tiene que eso resistir por la capacidad nominal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos dice. Entonces, esta combinación, que es mucho más grande que las otras porque estoy multiplicando por 3 el efecto del sismo, voy a utilizarla para cosas muy importantes, ¿sí? Digamos, si yo tengo con muros, ¿verdad? Tengo este muro y este muro lo conecto con otro muro con columnas, ¿ya? Sí, y esto es parte digamos que este es el pórtico, ¿ya? Y esto va a coger la carga de sismo. Si yo no diseño bien estas vigas, no va a pasarse la carga al muro, ¿verdad? O si estas vigas fallan por compresión, el muro no va a poder recibir la carga. Entonces a estas vigas yo les voy a colocar el factor de sobreresistencia. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que la transferencia al muro de la carga sea la adecuada. Entonces no solo lo más elemental tiene que ser, sino también lo que funciona con la parte resistente. En pórticos lo que sí voy a diseñar son las columnas, ¿ya? Estas columnitas van a estar con sobreresistencia. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que la columna no falle. Y yo no estoy haciendo un análisis todavía no lineal para meterle el comportamiento no lineal de las vigas y decir, bueno, esto está por aquí. Eso lo hago después. Pero ¿cómo se puede asegurar esto? Es diseñando esto con una combinación de cargas mayor que la que utilizo acá. Como la mayor o 3 veces el sismo. Ya, también, ¿qué tengo que asegurarme? Hay estructuras que lastimosamente tienen esto y la pueden ver y está en Quito y se está haciendo y es un diseño muy bueno, aunque es todo lo que no se debería hacer, pero se aseguraron que cumplan. A ver, las estructuras, la recomendación es sigue el código, sí, estructuras normales, pero hay estructuras que no siguen ese código. ¿Por qué? Porque el diseño arquitectónico es muy loco o porque la concepción del proyecto así lo dio. Entonces de ahí ya viene la responsabilidad del ingeniero. Es bueno, esto no me cumple el código, pero ¿cómo aseguro de que cumpla? Entonces van a tener que hacer ahí sí el no lineal, comprobar a mano conexiones, comprobar a mano todo y comprobar todo eso. Entonces hay casos donde, y ya vamos a ver en cuál, al final que dejamos de grabar. ¿Qué puede haber de esto? ¿Verdad? Aquí se hace una entrada, ¿verdad? Porque se quiere un hall enorme y acá sigue el pórtico. Entonces hay una discontinuidad en la columna. Lo que va a pasar es que cuando las vigas, cuando la carga trate de funcionar aquí, va a tratar de dañar esto. Ahí existe concentración de esfuerzos. Entonces, para diseñar esto, voy a aplicar la sobreresistencia. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Discontinuidades de las columnas de soporte. ¿Sí? O lo que hablamos de muros, vigas colectoras o vigas de transferencia, que esta sería la viga de transferencia. O losas de transferencia también hay. Vamos a hablar de eso en los últimos 5 minutitos que nos quedan. Ya. Vamos a abrirle rapidito para que vean que no es mentira. Vamos a abrir algún modelo en etapas rapidito. ¿Dónde le moví este modelo? Cualquiera, el que primero se abra. Ya, y vamos a ver acá. O bueno, sin abrirle modelos, vamos a ver el mismo programa. Ya, entonces, eso es lo importante de esta materia. La materia en sí, tal vez ya no vamos a hacer nunca más la parte matricial, pero entender todo de cómo se diseña es lo importante.
Ya pueden ver el programa, ¿verdad? ¿Pueden ver la pantalla del programa? Sí. Ya, chévere. Vamos a leer cualquiera. Este es un galponcito chiquito. Ya, este es un galpón, algo chiquito que hicimos. Entonces acá, cuando uno manda a diseñar y no sabe qué está diseñando, es el problema. Entonces, si ustedes ven aquí, se le pone qué tipo de sistema es, se le pone el SDS y se le pone el ERE, ¿sí? Y aquí mismo nos dice, esto es redundancia factor, y aquí está el omega que es overstrength. Sí, entonces cuando uno manda a diseñar, vamos a borrar todo y mandamos a diseñar rapidito. ¿Ya? Entonces cuando nosotros mandamos a diseñar, en este momento hace las combinaciones normales. Y vamos a ver con qué combinaciones está. Todavía ni le hace con combinaciones solo de carga muerta. Acá cuando ya modificamos esto, digamos que vamos aquí, este va a ser un SMF que no va a cumplir. Aquí pongámosle 8 y aquí pongámosle, bueno, está bien, omega, Entonces lo que hace el programa es coger toda la información que yo le di y hacer las combinaciones. Entonces las combinaciones ahí sí van a estar de acuerdo a lo que me dice el ASI. Sí, van a tener factores de resistencia, la redundancia, todo para poder simular lo que nos dice el código. Sí, entonces ahora que yo ya mandé a correr, es normal porque se nos está diseñando como SMF, acá se crearon combinaciones. Entonces cada una de estas combinaciones tiene el SDS, el factor de sobreresistencia, tiene todo eso. ¿De acuerdo? Entonces es lo importante que nosotros debemos de saber qué está pasando. Sí, y vamos acá, vamos la columna, que debe estar fallando. Ya. Siempre pasa el... Ya, sí, aquí nos dice cómo se está diseñando este elemento. Y aquí debe estar el factor de sobreresistencia, el ERE, el SDS, la redundancia, el peligro sísmico y el SD. Sí, entonces en alguna parte donde nos pondrá el SDS, bueno, esto tenemos que revisar a mano en las combinaciones para ver en dónde utilizó este factor de sobreresistencia para el diseño sísmico de los elementos. Entonces, eso significa cuando ustedes ven un omega, ¿verdad? O cuando les dicen la sobreresistencia. Es que están mayorando un poquito la carga en ciertas partes. Sí, para ciertos elementos. Primer punto. Segundo punto, vamos a ver. Bueno, esto es lo importante de la redundancia que vamos a ver un poquito más adelante, que también lo que también hace es modifica a las combinaciones. Y por último también el programa lo que hace es coloca, aunque ustedes no diseñan por sismo vertical, el programa sí lo hace. Entonces vamos a ver un poquito de eso con la NEG y con el ASI. Entonces la NEG lo que nos dice es, sí saben que la norma ecuatoriana les obliga a colocar un sismo vertical. ¿Han escuchado eso? Sí, Ya. ¿Alguna vez han colocado en algún diseño el sismo vertical? sí, colocando con los coeficientes. Parte de la carga. ¿O en qué combinación? Creo que es en la combinación que es con el SX y positivo, negativo, SY, positivo, negativo.
¿Cómo le coloca? Ahí, el sismo vertical. Con el coeficiente, Inge. O no, no estoy bien. ¿Verdad? Entonces ese es el problema, es que no nos explican bien. Entonces aquí nos dice que es 2/3, pero no nos dice cómo utilizarlo o qué combinación de carga es, porque no nos dice. Lastimosamente en nuestro código no tenemos tanto. Aquí vamos a ir al... ya se cortó. Bien, no sé por qué mi internet está tan inestable que a veces se va. Ya, entonces vamos a ver el láser rapidito. Entonces el láser, ¿sí pueden ver esto? ¿Sí ven el PDF? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces el láser sí nos dice cómo es la combinación con carga vertical. Sí nos dice cuáles son las combinaciones que tiene que venir y dónde es la carga vertical, y también nos da otra forma de poner la carga vertical. Entonces vamos al capítulo 12. Entonces, estos criterios son los que ustedes deben de manejar para sus diseños y saber qué están haciendo. Sismo vertical, aquí está. Entonces nos dice cómo deben ser los efectos del sismo vertical, que se debe incluir una carga total, que es casi 2/3 del sismo vertical, o que también tenemos que utilizar con el factor de redundancia del sismo horizontal. Y aquí nos da una forma de cómo nosotros podemos sacar el sismo vertical. El sismo vertical es 0.20% del SDS, que es la aceleración espectral, por el D, por la carga muerta. Entonces, si ustedes no topan nada de aquí, esto ya está hecho. Hoy, si ustedes sí están viendo el ETABS, ¿verdad? No solo están viendo el PDF. Sí se ve. Ya. Vamos a una donde esté un poquito raro el SDS. Aquí. Sí, el SD. Un poquito más raro necesitamos. ¿Qué utilizo yo? No. Vamos a abrir otro que es que él no le sé mover tanto como a mi socio. Entonces, a ver, ¿en dónde está? Ahora está en 2021. Ya, entonces en este sí debe estar un poquito más claro. Ya. Entonces vamos a ver cómo varía esto. En esta la aceleración espectral es 1.19. Y entonces en las combinaciones debe estar esto del sismo vertical. Entonces el sismo vertical está aquí. Y vamos a hacerlo rapidito. Sí, entonces nuestro código, bueno, el código americano, que es con el que funciona el programa, dice esto. Acá está. Sí, el sismo vertical, ojalá que rayes, no rayó. Raya. Bueno, entonces vamos a tomarle una fotito y vamos con eso a hacerle rápido. Entonces tenemos el sismo vertical, que es igual al 20% de la aceleración en la meseta multiplicado por la carga muerta. Sí, en otros efectos vamos a tener el 30%, que depende de qué estamos diseñando. Y esta combinación se tiene que hacer con el MH. ¿Sí? El MH estuvo acá arriba, en cambio, en las combinaciones de carga. Es en el capítulo casi 1.
Es para que sepan qué hace cuando ustedes diseñan, es lo importante ya. Entonces nos dice, apliquen esta combinación de carga. Sí, entonces 1.2, vamos a hacer esta. Ya, entonces vamos a tomarle una foto. Ya, entonces vamos a hacerlo rapidito. El SDS este era 1.19, estoy casi seguro. Sí, 1.19. Y de ahí también es importante que, de ganas arriba, que todo lo que aprenden de conexiones, todo eso se hace a mano. Sí, igual la revisión del nodo, todo eso. Entonces, no es que el programa hace todo, más bien el programa solo hace ciertas cositas. Vamos a hacerlo más rápido. No me deja poner, acá está. Ya, entonces tenemos que... Por favor, denme multiplicando 0.2 por 1.19. $0.238. ¿0 cuánto? 23.8. Sí. De ahí venimos de la carga que es 1.2 de D más EB más EH más L. Entonces me queda para esta carga 1.2D más 0.238D, que es el sismo vertical, más el sismo horizontal más L. Esto me queda 1.438DD más el sismo horizontal más L. Y esto debemos de tener en el TAPS cuando hace la combinación. Entonces, define combination, la 6 ha de ser. 1, 3, 4, ¿verdad? Carga muerta, 1 de carga viva y menos o más de carga del sismo. Entonces ya el programa es lo que nos ayuda ya a sacar nos incluye el sismo vertical. Sí, a veces es por eso que el programa nos ayuda bastante. Ya, entonces esto solo lo vemos para que cuando ustedes les den resultados un poquito raros sepan de por qué. Y es porque las combinaciones hace de esa forma, ya toma, y hay otras combinaciones donde varía, que en cambio le coloca para la combinación de ciertos elementos el factor de sobreresistencia. Ya, ¿qué hora es? Sí, tenemos 10 minutos. Ya, ya que hemos visto todos los factores, vamos a hablar de los métodos de diseño. Entonces, dentro de los métodos de diseño tenemos los métodos de diseño por fuerzas y tenemos el método de diseño por desplazamientos. El de fuerzas es fácil, yo hago un prediseño y voy variando K para que me dé un T y me dé esto un desplazamiento. En cambio el de desplazamientos yo me pongo un desplazamiento límite y con eso diseño los elementos o los modifico. Sí, los dos métodos están cubiertos por la NEC. Entonces la NEC lo que me dice es, bueno, utilice cualquiera de los dos. Método por fuerzas, que sería yo diseño y de ahí voy cambiando las secciones hasta que consiga ese desplazamiento. Y el método por desplazamientos, que debe estar acá. Ya, que está aquí. Que es el diseño basado en el diseño directo basado en desplazamientos, el DD, y aquí le falta otra D. DDD o el DBDF son los que me dejan poner a la estructura. Entonces el DBF es lo que habíamos dicho, es ir modificando las propiedades de la estructura hasta alcanzar la deriva. Y el otro es, en cambio, yo me pongo la deriva que quiero alcanzar y con eso voy encontrando el periodo de la estructura que me da eso. Entonces este es el método por fuerzas, el que ustedes ya conocen. Y este es el método de desplazamientos, que está acá. Entonces, cualquiera de los dos me tienen que aceptar. Este es un poquito más manual, esto se lo hace a mano, es muy fácil también. Aquí se utiliza el espectro de desplazamientos. Sí, entonces aquí lo que vamos...
¿Por qué a mi criterio es mejor este diseño? Porque aquí nosotros sacamos un ERE propio de nuestra estructura. No utilizamos un ERE de una tabla de ensayos que pueden o no cumplir. Entonces este método se basa en esto. Y encuentro los puntos de fluencia de la estructura, es decir, dónde se produce la primera rótula, cuál es la rotación a la que se produce la primera rótula, la ductilidad verdadera del sistema. Con eso saco el ERE y con eso encuentro el T efectivo del sistema. Sí, entro con el espectro de desplazamientos y saco los cortantes. Sí, es fácil. Esto lastimosamente no está dentro de nuestro pensum, pero es bueno que sepan que hay otras formas también de diseñar que están aprobadas por nuestro código y también por otros códigos. Sí, ese método es un método más europeo. Es un método que más lo ha desarrollado Priestley, que es uno de los también grandes investigadores de hormigón. Kowalski, creo que se llama, casi como el de los dibujos. Y se me fue el otro. Ya me voy a acordar. Entonces ellos tienen un libro muy, muy bueno donde explican todo el método. Y a lo menos ese método de desplazamientos da muy buen resultado, pero excelentes resultados para estructuras regulares. Optimiza la estructura al máximo. Sí, y aparte es más corto. El problema que tiene un poquito es cuando ya la estructura es irregular. Sí, no es muy difícil lo que hace este sistema. Es casi lo que nosotros hemos visto en sismo, ¿verdad? El de desplazamientos lo que hace es coger a la estructura, ¿verdad? Esta tiene una altura y esto tiene una masa, entonces lo que hace es transformar esto en un sistema equivalente de una altura equivalente y una masa equivalente. Y aquí tiene una no linealidad, que la va a tomar de esta forma. Entonces, para tomar la no linealidad del sistema, lo que hace es dice, bueno, el sistema se va a comportar de esta forma. Sí, va a tener una rigidez elástica, una rigidez postplástica, entonces utilizamos la rigidez secante. Entonces esta rigidez secante ya tiene algo de no linealidad y con esto se saca el periodo. Es muy bueno este sistema porque toma también en cuenta algo de la no linealidad que no toma en cuenta el de fuerzas. Sí, esto es solo para el que quiera después investigar, que sepa que está aprobado aquí. Si ustedes mandan eso al CAE, nunca he mandado, pero sería bueno mandar. Les deben de aprobar si está bien hecho. Y las observaciones deberían de ser de acuerdo. Esto como especifica un poquito más de esto, pero no hay nada más. Si está en nuestra norma, está aprobado por la ley, entonces nosotros podríamos mandar. Y está bueno hacer eso. En alguna estructura para probar a pequeña y ellos deberían de aprobarlo si está bien hecho. ¿De acuerdo? Ya, y ahora sí vamos a hablar con el método que es el que está en este pensum, que es el método de fuerzas, que es fácil. Sí, el método de fuerzas, vamos a leer. Sí, en una estructura pueden ser calculadas mediante procedimientos la obtención de fuerzas laterales, estáticos o no dinámicos. El procedimiento escogido dependerá de la configuración estructural, tanto en planta como en elevación. Para cálculos de estructuras regulares, tanto como en elevación como en planta, donde el phi, que ya vamos a ver, todavía no vemos, que es el factor de irregularidad, cuando en ambos casos es igual a 1, se podrá determinar casos de procedimientos estáticos, que es el procedimiento de fuerzas laterales, que estas equivalentes que han hecho. Sí, en los otros casos se utilizará cálculos dinámicos descritos en la sección 6.2 que incorporan los efectos de torsión y modos de vibración distintos al fundamental. Es decir, el análisis por el análisis espectral o tiempo-historia sería. Sí, también pueden utilizarse procedimientos alternativos de cálculo sísmico que tengan un adecuado fundamento basado en los principios establecidos de la dinámica de estructura. Para estructuras compuestas de sistemas específicos, sistemas de control y aislamiento, eso ya se sale de nuestra norma. Tenemos que ver otras cosas. Ahí sí es tiempo, historia de ley, o paso en el tiempo, que también le llaman, es lo mismo. Se permite la utilización de otros procedimientos de cálculo, tales como análisis no lineal estáticos del pushover o dinámico que requieren la aplicación de principios avanzados de algo, dice. Sí, entonces vamos a ver, no nos dice muy bien, entonces lo vamos a complementar con lo que nos dice el ACE. Entonces aquí nos dan las zonas sísmicas A, B, C, D, F, y nos dice qué pasa con las estructuras. Nos dicen todas las estructuras, que se puede utilizar
Fuerzas laterales, permitido. Análisis espectral, tiempo historia se puede. Y análisis no lineal, estos son, a ver, estas fuerzas equivalentes, estático lineal, esto sería dinámico lineal, y esto sería dinámico no lineal. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que aquí nos deja, no nos permite utilizar estructuras, no, bueno, nos deja hacer fuerzas equivalentes donde la fuerza sísmica es muy baja, ¿sí? Donde el sismo es muy bajo, casi no hay. Y ya en zonas sísmicas altas nos dice, bueno, si la estructura no excede 2 pisos, utilice carga lateral. Si la estructura es liviana, de pórticos livianos, utilice. Si la estructura no tiene irregularidades, estas irregularidades y no excede esta altura, todavía puede utilizar cualquiera de los métodos. Pero ¿qué pasa? Si su estructura sobrepasa tal altura o tiene irregularidad en planta y irregularidad vertical, y vamos a ver cuáles, no se permite el uso del análisis de fuerzas estáticas. Porque es lo que nos decía nuestra norma. No nos permite el análisis de la torsión adecuadamente. ¿Sí? Y un poco más allá, este es del Eurocódigo. Es que lo coloqué aquí. El Eurocódigo nos dice aquí un poco mejor qué tengo que utilizar y cómo. Entonces me dice si su estructura es regular en planta y en elevación, puedo utilizar un análisis plano y con fuerzas laterales. Ya, si se tiene cierta irregularidad en elevación, bueno, utilices un análisis plano modal, que es lo que nosotros vemos a mano en este curso. Y de ahí nos dice, bueno, ¿por qué en elevación? Porque todavía no hay torsión. La elevación me produce una cierta torsión, pero no tan grande. Y de ahí nos dice, bueno, si en planta ustedes tienen irregularidad, ¿verdad? Y tienen también irregularidad en vertical, ya no utilice. Tienen que utilizar fuerzas laterales de espacial para tomar bien la torsión. Esto lo vemos en este curso en el ETAPS. Y si ya tiene irregularidad tanto vertical como en el otro, vamos a utilizar un análisis dinámico, que es el modal, o que no es dinámico, ya vamos a ver por qué. O un tiempo-historia, ¿sí? Todo eso es entonces ahí nos explica un poquito mejor. Sí, cuando no tenemos torsión podemos hacer análisis planos, es decir, ir analizando pórtico por pórtico. En cambio, cuando tengo torsión, tengo que hacer un análisis espacial, es decir, el análisis en 3 dimensiones. Ya, ¿cuáles son los tipos de análisis? Tenemos estáticos lineales, que tenemos el de un simple modo y varios modos, ¿verdad? El de simple modo sería el de fuerzas laterales equivalentes. Sí, y acá tenemos el espectral. Ya, y acá tenemos en cambio el pushover. Sí, el pushover es un análisis lineal, estático, perdón, no lineal, que ya lo hemos hablado un poquito y que también lastimosamente no está en este curso. Y dentro de esos análisis tenemos el análisis de pushover ordinario, que es el normal, el multimodal, donde ya se utilizan, la estructura es irregular, entonces lo que se hace es que el patrón de cargas como que refleje esa contribución de los modos superiores, y el adaptive, que es un análisis europeo, que lo que hace es que toma en cuenta una reducción de rigidez por esta torsión. Sí, dentro de los dinámicos no lineales tenemos el ordinario no lineal y el incremental. Sí, que son tiempo-historia. Y ya más avanzado que esos, que casi no se utiliza aquí y casi no he visto, es los basados en energía. Sí, para el basado en energía lo que se utiliza es el espectro de velocidades. Sí, entonces la energía que entra con la energía que sale. Casi ningún código tiene implementado esto, con excepción del japonés. El código japonés sí tiene la formulación para el análisis en energía. Entonces, ¿cómo es el método basado en fuerzas? El método basado en fuerzas es como ya lo vamos a escribir. ¿Verdad? Tengo una estructura. Bueno, este sería el estático lineal. ¿Sí? Y ustedes ya lo han hecho, entonces lo vamos a explicar porque lo vamos a hacer la próxima clase. Ahora tengo una estructura que tiene una altura y tiene una masa. ¿Sí? Con la altura voy a la norma NEC y saco el periodo, ¿verdad? Porque el periodo es igual a CT/HN por alfa, donde CT y alfa dependen del sistema estructural que yo elegí, si es arrastrado o no es arrastrado en casa de acero, o si es en hormigón, tiene muros o no tiene muros. Con eso saco un periodo.
¿verdad? Con ese periodo yo tengo en dónde está mi estructura y qué tipo de suelo es. Y con eso puedo generar mi espectro. ¿Cuál espectro? Voy a generar el espectro de diseño. ¿Sí? ¿Qué me dice la NEC? Para eso voy a utilizar el FA, el FD y el FS y el tipo de suelo. ¿Sí? Entro con este periodo y veo cuál es la aceleración máxima que va a sufrir o que va a experimentar mi estructura. Y con eso con eso puedo determinar el valor del cortante, y que es igual al factor de importancia por el que es igual al factor de importancia que vamos a ver la próxima clase, a la aceleración espectral que lo obtuve del espectro y del periodo con la fórmula de la NEC, el factor de irregularidad en planta, elevación y el R que ya sabemos qué es. Sí, esto lo estamos viendo un poco más rápido porque sé que esto ustedes ya han hecho en otras clases. Sí, entonces este es el factor este es el espectro que tenemos en la norma y es el que vamos a utilizar. Ya esto vamos a hablar cuándo se puede utilizar esto, o si saben cuándo se puede utilizar eso. Esta ramita inclinada. ¿Les han explicado o no? No, Inge. Entonces esto vamos a ver en la próxima clase. No estén de acuerdo. Y esto ya no avanzamos, que es el símil con el espectro americano. ¿Por qué? Porque al final, lastimosamente, los programas que utilizamos aquí en el país son de Estados Unidos. Entonces el programa del TAPS, el SAP, el Robot, ¿cómo se llama el otro? Ese he utilizado bien poco. Fue el otro programa que es de Bentley, ese se llama, bueno, la mayoría de programas que se utilizan para el diseño estructural aquí en el país son de origen americano. Entonces todo su análisis y todos sus cálculos, como vimos hace un momento cuando vimos las combinaciones de carga, se encuentran basados en lo que es